Los saludo, queridos amigos, con grande afecto. Tengo mucha emoción de reencontrarme de nuevo con ustedes, dándole aquí una nueva imagen a nuestro reencuentro. Estamos ahora aquí un poquito al aire libre, a un lado de nuestro estudio. Estamos aquí en la terraza de nuestra casa con el horizonte, el poniente al fondo. Pensé que iba a estar lloviendo y quería que disfrutaran de este regalo, pero bueno, no, Dios no lo ha permitido, no lo ha querido, pero igual estamos aquí para vivir este momento de reencuentro. Me alegro mucho de que estén ustedes ahí y quiero invitarles a reconsiderar nuestra condición de discípulos. Seguramente tienen presente aún ustedes esta imagen ahí de nuestro estudio, en donde está la pintura del Espíritu Santo que desciende con sus dones, o el Espíritu Santo que derrama sus dones sobre la humanidad. Bueno, yo creo que una de las más grandes realidades que nos impactan a nosotros como discípulos de Cristo es precisamente esa, la de haber sido invitados, de haber sido tomados en cuenta por el Maestro para ir detrás de sus huellas. Esto es lo más extraordinario que puede pasarle a un hombre, convertirse en hijo de Dios, convertirse en discípulo de Cristo. Bienvenidos todos, queridos amigos, amigos del YouTube, les agradezco que nos regalen un valiosísimo like. Amigos del Face, gracias por estar aquí. Los saludo a todos en verdad con mucho afecto y les invito a que dejemos que este mensaje penetre nuestros corazones. La mera verdad, yo había pensado en tomar otro rumbo en cuanto a la reflexión de este día, pero las circunstancias se imponen y ahora quiero hablar con ustedes de lo que hemos vivido, de lo que ha estremecido a nuestra nación y que en cierto modo nos ha hecho una terrible publicidad a nivel mundial, a nivel eclesial. Bienvenidos todos, oremos juntos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, tu Hijo, que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, que ha venido para convertirnos en hijos tuyos, que ha venido para convertirnos en discípulos, en seguidores suyos. Yo te pido amorosamente, humildemente, que nos concedas hoy el Espíritu Santo, que nos dé la capacidad de discernimiento para seguir a Jesús, para seguirlo con valentía, para seguirlo con generosidad. Y cuando el cansancio llegue o el temor llegue a nuestro corazón, el Espíritu Santo nos impacte con su poder y nos convierta en vigorosos seguidores de este novedoso mensaje del Evangelio. Abba, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amigos, pues la reflexión de este día es muy simple. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Sí, creo que generosamente y bondadosamente todos pensamos y creemos que podemos ser discípulos de Cristo. La verdad que sí.
y eso debe llenarnos de alegría. Sientes en tu corazón la invitación palpitante de Cristo que te mira a los ojos y te dice, ven y sígueme. Eso es grande, sumamente grandioso. Y te felicito porque si le has dicho sí al Señor, para ti estarán abiertas las puertas del cielo. Y tú serás también capaz, con esa decisión que has tomado de decirle sí a Jesús, serás capaz también de abrirle la puerta a muchísima gente más. Y esto es una bendición. Ser colaboradores con Cristo en la instauración de su reino, en los corazones especialmente de la gente sencilla. Yo estoy seguro que muchos de nosotros no seremos capaces de contagiar a personas inteligentes, a personas sabias, a personas importantes del mundo, pero posiblemente si edifiquemos a la gente sencilla con una palabra, con una oración, con un gesto, con un compartir un pedacito de pan, con una visita, con una oración. Ser discípulo de Cristo es, a fin de cuentas, estar disponibles para aportarle al mundo un poco de humanidad, un poco de la bondad que Cristo ansía que llegue a los corazones. Nuestro mundo, yo estoy bien seguro, tiene necesidad de humanidad, tiene sed de humanidad, tiene sed de bondad, y especialmente nuestro mundo, este mundo nuestro tan lleno de heridas, tan lleno de roturas, tan lleno de, o tan vacío más bien, de motivaciones para ser pleno. Les invito a que escuchemos el Evangelio, este Evangelio de Mateo, Mateo 16, que empieza diciendo, entonces dijo Jesús a sus discípulos, Mateo 16, 24, 26. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía la encontrará. ¿De qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para rescatarse a sí mismo? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá rodeado de su gloria, de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Esta hermosa palabra, queridos hermanos, desde muy tempranito, bueno, más bien desde ayer, cuando tenemos la noticia de esa vergonzosa y terrible noticia del asesinato de 3 personas en una iglesia allá en la Tarahumara, a mí honestamente me impactó mucho, muy fuerte. Yo estaba haciendo un poquito de ejercicio, caminando ahí en mi caminadora, y cuando empecé a escuchar la narración dada por un sacerdote que escuchó a uno de los testigos de la situación que pasó allá en aquella población de la Tarahumara, honestamente yo no paraba de llorar. Se sacudía mi corazón muy fuertemente y le daba gracias a Dios por el testimonio de esos 2 padres jesuitas tan grandes ya, que viviendo tantísimos años allá en la Tarahumara, fueron capaces de entregar su vida de esa manera. Y sobre todo,
me impresionó tanto el testimonio del sacerdote, creo que se llama el jesuita Padre Cruz, que era el tercero que estaba ahí en la parroquia donde pasó aquel triple asesinato, que al escuchar los balazos de aquel asesino que entró al templo siguiendo a aquel hombre al que asesinó, y luego asesinó a los otros dos sacerdotes ahí mismo en el templo, el padre Cruz entró y le dijo, ¿pero qué has hecho? Le dijo por su nombre, puesto que el padre lo conocía a ese hombre desde muchacho. Y dice, nos compartía el sacerdote en esa entrevista por la mañana en la radio, que estuvo platicando con él ahí sentado en una banca cerca de 1 hora después del asesinato. El muchacho le explicó, estaba drogado, le explicó lo que hizo y finalmente se hincó y le pidió la absolución. Honestamente, a mí me aterrorizó todo eso. Quizá porque en un tiempo me tocó vivir una experiencia así de irracional, de violencia, en un pueblecito de acá de la costa de Jalisco, donde los asesinatos eran cosa ordinaria, donde se mataba simplemente por el gusto de matar y en donde no era importante la vida de nadie. Igual como si se matara a un animalito, así se sacrificaba la vida de las personas. Me recuerdo, recién acababa de llegar a aquel pueblo, lo primero que me tocó ver fue el asesinato de una mujer que acababa de parir a su hijito y que la traían del pueblo donde había dado a luz, y su suegro cogió una pistola y aquí abajo del cuello le metió un balazo que le salió por la cabeza y rompió la lámina de la caseta de la camioneta. Ahí quedó, se bajaron, ahí quedó tirada la señora muerta y el recién nacido también allá a un lado, que yo abracé con el corazón despedazado al ver aquella situación tan horrorosa, tan monstruosa. Un suegro matando a su nuera, el hijo ahí siendo testigo del asesinato que su padre ha realizado, y su hijito ahí tirado que no fue capaz de recoger, sino que se fue con su padre y allí abandonaron la camioneta, abandonaron la muerta y abandonaron la criatura recién nacida. Y esto, queridos amigos, me trae al corazón precisamente esto. Por un lado, el Evangelio nos alienta para que nosotros vivamos con alegría el seguimiento de Cristo. Y también, yo no sé cómo puede hacer como esta conjugación de las dos realidades, la alegría y también la aceptación del sufrimiento. Pero lo que sí entiendo es que nosotros, todos los cristianos, estamos invitados a seguir las huellas de Cristo. Y que si nos hemos decidido a ser sus discípulos, debemos estar listos. Y el Espíritu Santo nos capacita, nos prepara, nos acondiciona, nos da los elementos necesarios para que nosotros seamos capaces de cargar nuestra cruz, cualquiera que ésta sea, y llevarla detrás de la suya. Jesús les advierte a sus discípulos esta realidad. Tomen su propia cruz. Y no dice, tomen mi cruz, dice, tomen su cruz y síganme. No nos pide que tomamos la cruz suya, que la cruz de Jesús es cruz redentora.
La cruz nuestra quizá es la cruz de nuestra propia purificación, de nuestra propia santificación. Y definitivamente entiendo que la cruz y el seguimiento de cada persona para seguir a Jesús es diferente. Estoy viendo que hay dificultades para la transmisión. Espero pues que igual este mensaje pueda llegar a ustedes y así tengan completa la propuesta de esta tarde. Pero el asunto es así. En cada uno, la cruz toma una forma muy diferente. Pareciera que cada uno tiene una cruz diferente y es cierto. Pareciera que es una cosa muy difícil, pero déjenme decirles, cuando se ha elegido seguir a Jesucristo, entonces la cruz es comprensible. Sea como sea, lleve a donde lleve, cueste lo que cueste, pese lo que pese, la cruz es comprensible. Porque sobre todo, si unimos nuestros sufrimientos al sufrimiento de Cristo, entonces vamos a poder llevar la cruz. Y sé que esto es necesario, pero una cosa es importante. Todos ocupamos pedirle a Dios la gracia y esa petición es fruto de la oración madura, es fruto de la oración continua, de la decisión perseverante. Cuando yo he escuchado que estos padres jesuitas mueren asesinados por aquel hombre, cuando he escuchado que el superior de los jesuitas dice, seguiremos ahí a pesar de todo, seguiremos caminando con la gente de la Tarahumara, con la gente de México, que está viviendo en esta situación terrible, en esta crisis de violencia irracional. Cuando he oído al Santo Padre que dolorosamente se expresa y nos da como su duelo por lo que ha pasado aquí con dos sacerdotes de su misma congregación, de la Compañía de Jesús, entiendo entonces la fuerza, el valor del testimonio de estos hombres que han estado en esa zona desde los tiempos de la Nueva España, desde los tiempos del arribo del Evangelio a nuestra tierra. Ahora, queridos amigos, creo que todo lo entendemos. Para vivir, tenemos que morir. Y para vivir según el estilo de Cristo, tenemos que asumir las consecuencias de ser discípulos. Y tenemos todos que arrancar lo que es malo en nosotros y exponernos a lo que es malo en el mundo, también como condición para que pueda florecer el bien. ¿Cómo se puede saber que los padres jesuitas son discípulos de Cristo? Si, por ejemplo, cuando hay violencia entre los indígenas de la Tarahumara, ellos se retiran y se vienen a sus hermosos colegios o a sus casas provinciales en las grandes ciudades. ¿Cómo entender que son discípulos de Cristo si no están allí viviendo y muriendo también con la gente que vive y que muere en esta nación nuestra, donde van ya más de 100,000 muertos en lo que lleva prácticamente 3 años y medio del gobierno de nuestro presidente? Por eso creo que es fundamental que entendamos nosotros que ahí ha sido un momento de gloria inmensa para la Compañía de Jesús, cuando 2 de sus sacerdotes han muerto.
asesinados, injustamente asesinados, pero sobre todo cuando un tercer sacerdote ha dialogado con el asesino, a quien conoce por nombre desde joven, desde niño, y a quien creo ha absuelto también de ese terrible asesinato que ha cometido. Ahora, con respecto a mí, ¿qué me falta? Me hace falta, y yo lo entiendo, una grande apertura para compartir los sufrimientos de Cristo, para hacerlos míos, para vivir los sufrimientos de Cristo, pero no los del Cristo histórico de hace 2000 años, sino del Cristo que hoy en nuestra tierra vive en la persona de los pobres, en las personas que están ahí donde están los delincuentes, donde están los narcotraficantes, manipulando armas y imponiendo su autoritarismo, su poder y lastimando las vidas de los demás. El perdón otorgado en nombre de Cristo a quien ha asesinado a 2 sacerdotes me parece un testimonio realmente impactante. Me dejó frío y les decía, yo no paraba de llorar y llorar, y solamente por el hecho de platicarlo, de contarlo después con algunas personas, me traía al corazón los mismos sentimientos y comenzaba de nuevo a llorar porque me impactó tanto eso que ahí ha pasado. Sé que hay muchos discursos que podrán pasar, que podrán decir a nivel político, a nivel como sea, pero ahí se ha puesto en evidencia este texto del Evangelio. El que quiera ser mi discípulo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Y estos padres jesuitas han cargado. La mayoría de los padres que están en la Tarahumara tienen muchos años ahí. Y han sido muchísimos sacerdotes jesuitas los que han muerto. En el tiempo que lleva el presidente López Obrador, van 8 sacerdotes asesinados en México. Estos 2 jesuitas y otros 6 más. Y aquí clamo a Dios nuestro Señor, le pido a Dios nuestro Señor que me permita a mí tener libertad. La libertad para yo ser capaz de caminar, de dar mi vida, de esta vida, que no es mía para salvarme yo, sino que es una vida que viene de Dios y que me la da para que yo pueda cumplir su divina voluntad, que seguramente que siempre va a implicar también la salvación de los demás. Ahora, amigos queridos, ¿qué significa tomar la cruz? La cruz de cada día. Y yo lo creo aquí. Si hablamos, por ejemplo, de la gente del campo, bueno, pues tiene que significar lo que hacen cada día. Desde ir a cortar la leña, desde ahora que estamos en tiempos de sequía, quizá para algunos, por ejemplo, la gente de Monterrey, la gente de muchas partes, tienen que ir a buscar el agua. Como me consta cuando yo era seminarista y que fuimos de misiones allá por el norte del estado de Jalisco, allá en Zacatecas, me recuerdo que había que caminar muchísimo, por lo menos 1 kilómetro para ir a recoger unas cubetitas de agua pequeñas. Y si como me quería bañar,
tenía que irme en la madrugada y coger un poquito de agua, la mínima indispensable para lavar mi cuerpo y poder estar así lo menos impresentable para las personas. Cortar leña, llevar agua, desde el amanecer quizá el moler el nixtamal o hacer un servicio difícil para un ser querido enfermo. Pienso, por ejemplo, en la maestra, ¿cómo se apellida? ¿Cómo se llama la maestra? Marisela de Dios, que está su hermanita, la maestra Tere, muy enferma, ya enllagada, casi agonizando, y ella ahí cuidándola, dando su vida por su hermana, en esa situación de vida terminal. Amigos, la vida, muchas veces nosotros queremos retenerla con tanta codicia y el tiempo nos lo apropiamos como si en verdad fuera un regalo nuestro y no un don que se nos da para compartirlo con los demás, porque a fin de cuentas nuestra existencia tiene que ser una existencia de beneficio para los demás. Tiene que ser una vida que produzca bien para los demás. Y esto tenemos que entenderlo. El trabajo tiene sentido. No es vivir para trabajar. Es trabajar para vivir y trabajar también para hacer que otros vivan con menos dificultad, teniendo un poco de pan para llevarse a la boca. Ahora, yo sí entiendo la invitación del Santo Padre, que nos invita para que nosotros nos demos cuenta que incluso cuando estamos nosotros en un merecido descanso, podemos hacer de nuestro descanso algo productivo, poniéndonos al servicio de los demás. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía, la encontrará. ¿Qué quiere decir eso? Sacrificar su vida. Sacrificar quiere decir consagrar, quiere decir hacer santa, quiere decir utilizar para el beneficio de los demás. Y esto, queridos hermanos, hermanas, es como la esencia misma de ser discípulos. Para ganar hay que perder. Para vencer tenemos que dejarnos, tenemos que rendirnos. Si queremos vivir en la gloria, si queremos disfrutar de la gloria, necesitamos morir, queridos hermanos. Necesitamos perder nuestra propia existencia. Más aún, no estamos, y esto entiéndamelo bien, no estamos llamados a buscar muchas cruces. No. Nadie está llamado a buscar una cruz diferente a la que ya tiene, sino simplemente estamos llamados a no escaparnos, a no escabullirnos, a no sacarle el cuerpo a la cruz cuando ésta llega. Dice la Madre Teresa de Calcuta, no importa lo que tú sientas, sino lo que Él sienta en ti. Y tú y yo debemos dejar que Él viva en nosotros y a través de nosotros en el mundo. Aquí puedo decir en verdad, amigos, que me apena, porque no he dejado al Señor que sienta en mí. No lo he dejado que viva en mí. He sido posiblemente tan egoísta,
que solamente pienso en mi propia satisfacción, en mi propio bienestar, en mi propia comodidad, y no pienso en la necesidad que tienen mis hermanos y mis hermanas, que tienen los ancianos, que tienen los enfermos en el mundo, a quienes o para quienes yo debo ser un signo de Cristo. Concluyendo ya este hermoso momento, es tarde, pero comenzamos tarde nuestra reflexión, y no sé si estamos en vivo o solamente se está grabando. Va bien. Bueno, déjeme decirle, si nosotros seguimos a Cristo, es imposible, absolutamente imposible, ir tras las huellas del Maestro, ese follow me, ese sígueme, si no implica aceptar la cruz que es nuestra cruz, que tenemos que asumir, que reconocer, que aceptar. Si no lo hacemos, es imposible que digamos, o no es posible que digamos, o no es justo que digamos que somos discípulos de Cristo. A mí, y esto me incomoda, porque Jesús no me permite cerrar los ojos ante el dolor del mundo, y me hace partícipe del dolor de los padres jesuitas ante la muerte de sus hermanos sacerdotes. No puedo cerrar los ojos ante esa dificultad. Y entiendo que la cruz siempre será como una amenaza a lo que entendemos nosotros, entre comillas, como felicidad. Pero la cruz de Jesús es gloria. La cruz de Jesús es identificación con el Maestro. Y creo, y aquí debo entenderlo, que depende mi felicidad si ofrezco esta decisión de tomar la cruz y voy tras las huellas del Maestro. Sé que me da dificultad. Hoy el Evangelio del día me dejó muy cuestionado, porque dice Jesús en la primera parte del Evangelio, si ustedes ya lo escucharon, dice Jesús que cuidado con los falsos profetas, que se acercan a ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Yo me abrí ese interrogante, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué en muchas ocasiones me siento casi que muestro el colmillo como lobo rapaz y que no me entrego totalmente al Señor con confianza plena, con amor absoluto? Creo que me da dificultad y que me da miedo quizá perderme a mí mismo, perder mi confort, perder la opinión que los demás tengan de mí mismo, o incluso hasta ese anhelo de ser yo mismo quien controle mi vida y no ser yo un colaborador con Cristo, que es el Señor de mi vida. Por eso ahora, con mucha humildad, le pido a nuestro Señor que me empuje hacia la libertad, que yo sea libre para dar mi vida, que sea libre como esos padres que estuvieron y con libertad dejaron que aquel asesino les arrebatara la existencia, como testimonio de radical seguimiento de Cristo. Y esto creo que es lo costoso, porque Jesús así lo afirma. Él habla
Dice que el que quiera ser su discípulo, que se niegue a sí mismo. Esto es, que desfase el centro de atención de su propia existencia, que lo desfase, que lo haga a un lado. Yo no soy el centro de mi vida. El centro de mi vida es Cristo. Y seguirlo a Él debe manifestarse como lo esencial de mi propio camino. Y aquí es donde puede entenderse entonces lo que Cristo dice cuando quiere que yo tome la cruz y camine como Él caminó. Y esto duele porque tenemos que llevar y tenemos también que asumir la cruz de la injusticia, la cruz de la violencia del mundo. Esta injusticia que despoja, esta injusticia que a las mamás las deja en la calle, esta injusticia del marido que pisotea la dignidad de su esposa y de sus hijos, esta injusticia que convierte a los sacerdotes en perseguidos por sus propios pastores y que no tienen ninguna autoridad para defenderse ante nadie, porque habló la suprema autoridad y pareciera como que la verdad está dicha. Y déjenme decirle, de lo que no es cierto, así lo diga la más alta autoridad, no es cierto. Así lo diga la más alta autoridad. Pero lo que sí es cierto es esto que Jesús nos dice: el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Y yo creo que todos queremos ser discípulos de Cristo y entendemos que esto es tan costoso como las afirmaciones mismas de nuestro Señor. Aceptar el dolor, conocer el sufrimiento. Hay tanto sufrimiento humano que es innecesario. No es necesario que esa mujer sufra, no es necesario que los indígenas sean despojados, no es necesario que les inunden sus tierras a los indios por ser indios o a los pobres por ser pobres, no es necesario que los desplacen, que les arrebaten sus huertitas de aguacates, que les cobren por tener sus vaquitas, no es necesario. Pero esta es la situación actual de la violencia de nuestro mundo y son nuestros mismos hermanos cristianos también que se llaman los que roban, los que asesinan, los que despojan, los que matan, los que engañan, los que hacen tanto daño. Les invito a todos ustedes a que hoy oremos. Oremos por tanta gente que sufre. Incluso oremos para que nosotros sintamos el dolor de los demás. Que no nos hagamos insensibles ante los sentimientos que los desgarran, que los despedazan, que los rompen, que los pulverizan. Queridos amigos, cuando acercamos el dolor que nos causa, el dolor de nuestros hermanos, hacemos que su dolor sea transformado y que sus vidas sean redimidas. Cuando dejamos que las lágrimas corran también por nuestras mejillas, las lágrimas de los que lloran, entendemos entonces y hacemos que su vida y que su dolor sea compartido, sea evaluado y sea también sentido como un dolor que de alguna manera tiene mucho más sentido que pura injusticia y que puro desecho o que pura violencia humana que destruye. Nuestro Señor Jesucristo
termino, lo perdió todo. Entregó su último aliento por nosotros. Así lo dice el Evangelio de San Juan, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Pero antes dijo, todo se ha consumado. Al perder la vida, no perdió el valor, ganó en valor, porque lo que se entrega por amor nunca se pierde. Y aquí quiero decirle a usted, señora, que le entregó a su esposo la vida por amor. No perdió, salió ganando, nunca se pierde. Su vida se potenció, se magnificó, se engrandeció, se elevó. Y esa vida suya ha crecido en belleza y será reconocida por sus hijos. Usted que ha dado, siguiendo a Cristo y viviendo en amor, su entrega generosa por su familia. Que Dios nos conceda a nosotros tomar la cruz de cada día. Sé que esta reflexión está a lo mejor arrebatada, está a lo mejor atrabancada, está a lo mejor salida más de los sentimientos que de la reflexión. Pero sé que en esta tarde, sé que en esta noche, nuestro Señor nos pide a todos nosotros que seamos capaces de de tomar la cruz de cada día, incluso de ayudar como José de Arimatea, de ayudar como ayudó aquel hombre que cargó con la cruz de Cristo, de ayudar siendo nosotros también hombro con hombro, colaboradores con Cristo, de la cruz que salva, de la cruz que pesa, de la cruz que lastima. Que Dios nuestro Señor, hoy que estamos recordando, y quiero hacerlo como un homenaje a estos sacerdotes jesuitas de la Tarahumara, y quiero hacerlo como un homenaje también a los padres jesuitas y a tantos y tantos sacerdotes y congregaciones y diócesis que han perdido a sus sacerdotes en manos de asesinos y de violentos que injustamente quitan la vida de aquellos a quienes Cristo ha hecho sus colaboradores para que hagan de su existencia un anuncio gozoso del mensaje del Evangelio, que hoy seamos todos capaces de ayudar a los demás a cargar la cruz. Esa cruz a veces tan imposible para muchos de cargar. Hay tantas mamás, hay tantas mujeres, hay tantos ancianos que no pueden llevar ese peso sobre sus espaldas, que como Simón de Cirene, nosotros seamos sus colaboradores. Padre bendito, en el nombre de Jesús, tu Hijo, te pido que tomes la vida de estos jesuitas y de tantos asesinados por violencia. Cuando escuchaba en la mañana que los sacerdotes jesuitas en la Tarahumara habían acompañado a muchas familias a reclamar por sus desaparecidos y que ahora también ellos son una familia que busca a sus desaparecidos porque los cuerpos se los llevaron, se los desaparecieron. Yo te pido que esos cuerpos sean pronto encontrados y que todos encontremos el sentido difícil de la cruz
y seamos capaces de hacer menos pesada la cruz de los demás. Que las autoridades hagan lo que tengan que hacer para que cese la violencia en nuestra nación y que se dejen de discursos tontos, de discursos pueriles, de discursos burlescos como los que escuchamos todas las mañanas y que justifican la violencia en nuestra nación. Y a ti, Madre Santísima, déjame decirte con el corazón, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Les agradezco su participación y espero que les haya gustado este fondo que tenemos ahora, que es prácticamente el ponerse el sol por la tarde aquí en nuestra región. Saludo con mucho cariño a todas las personas que están viéndonos, a todas las personas que están participando en nuestro reencuentro. A Delia Jiménez, a Marilena Berumen, Daniel Gutiérrez, Susana Miranda, Clementina López, Carlina Herrera desde Argentina, la saludo. Pina Cervantes, Ramona Contreras, Sara Sánchez, Gaby del Villar, Adela Ávila, Elsa Torres, Lorena Rubio, Carmen Padilla, Sara Jacobo, Rudito García, Salvador Uribe, Yolanda Mesa, Zenobia Miranda, Cecilia Moreno, Sergio Barajas, Nelly Rodesno, Gaby Martínez. No, sí es el Padre de Guadalupe. Estamos utilizando una nueva imagen, nadie está usurpando nada para servirles. Es el Padre de Guadalupe. Tengan paciencia por todos los santos sacerdotes. Olga Lidia López, claro, Olga Rico de Ometepec, Guerrero, con mucho gusto. Pido yo también buen temporal de lluvias para nosotros. La maestra Linda Cepeda está pidiendo por la doctora y maestra Marisela y por la maestra también, la maestra Tere, que Dios les conceda pronto estar bien, Magdalena Sánchez y Ana Robledo. Tenemos aquí personas que nos están viendo: Angélica Gutiérrez de Unión de Tula, Carla Solís en Cárdenas, Tabasco, María Núñez en Porterville, California, Ángeles Mendoza en Guadalajara, Jalisco, Antonio Chávez en Colima, Alicia Martín Tezuitlán, Puebla, Rafaela García en Riverside, California, Romualdo Reynosa en Guatemala, Cibria Morales en Rialto, California, Hortensia Delgado en San Luis Potosí, en Tlaquepaque, Unión de Tula, Ciudad Guzmán, Huntington Park, Juchitlán, Valle Dorado, Estado de México, Pico Rivera, California, Tonalá, Jalisco, Jiquilpan, Michoacán, León, Guanajuato, Autlán, Unión de Tula, Alvarado, La Puente, Norwalk y Ayutla. Para todos, nuestro cariño y bendición. Dios les bendiga y aquí nos encontramos mañana. Esperamos no tener dificultades en el internet para llegar a ustedes. Y si algo no tan extraño, por favor reclámenle a mi asesor de imagen que ha dicho que esto está bien así. Buenas noches. Qué poquita gente, Pati. ¿Qué pasó?